Bueno, buenas tardes, buenos días a todos. Para mí es un honor estar acá presentando una de las obras del escritor, médico, ginecólogo Emilio Alberto Restrepo. Eh, Acá, cuando yo leí la obra de Emilio, Tribulaciones de un espía cercano, encontré una diferencia con las demás obras del doctor. Él ha venido trabajando durante mucho tiempo el tema de un investigador, de un detective privado que se llama Tornado. Cuando encuentro este libro, me encuentro con lo que ya venimos hablando hace mucho tiempo, y es que la historia de la humanidad en este momento no la están contando los historiadores, sino los escritores. Es por medio de las novelas que estamos conociendo qué fue lo que pasó en el país años atrás, y asimismo los nuevos escritores cuentan lo que les pasa en este momento. Yo quisiera saber cuál fue el origen de esta novela y esa diferencia cuando venías trabajando con el detective Tornado, cómo llega esta historia que es tan distinta a ti. Bueno, Marisa, muchas gracias. Los escritores se nutren de diferentes fuentes los temas que tratan. Muchas veces la realidad es la que impone el tema. La realidad, lo que pasó, la historia, la anécdota, lo que pudo haber generado un hecho importante histórico. Lo otro, la segunda parte, es la forma como el escritor interviene con sus herramientas de ficción esa realidad y genera un texto. Entonces es un texto que no es histórico, que es parecido, pero está modificado por el tratamiento ficcional que el escritor le impone. Y el tercero es el género de la fantasía, donde partiendo de un hecho irreal, un escritor se inventa un universo, unos personajes, unos marcianos, unos venusianos, el pasado, la Antártida y la Atlantis, y se genera una tercera clase de historia. Yo he manejado la primera, que es basándome en hechos de la vida real, el crimen de un futbolista, el asesinato de una abogada. Hago una interpretación personal basado en los elementos de creación que interviene en la historia, y hago una propuesta de ficción que manipula la realidad. Este tema se enmarca dentro de la literatura realista. Literatura realista porque todos los hechos son completamente demostrables y dan cuenta de una situación puntual en la historia que le pasó a un personaje. Y usted sabe que las novelas se escriben o con cosas extraordinarias que le pasan a un personaje ordinario, o con cosas ordinarias que le pasan a un personaje extraordinario. En este caso tuve la fortuna de que de la forma más casual, de la forma más azarosa, me encontré con una persona que, después de haber interactuado con él mucho rato, me tiró un reto. Me dijo: usted es médico, los médicos son muy observadores, míreme, y con todo lo que he escuchado, dígame usted qué cree de mí, qué sabe de mí, qué cree usted haber interpelado dentro de su análisis para decir cómo soy yo. Entonces yo le dije una cantidad de obviedades, una cantidad de cosas comunes, y me dijo: todo lo que usted me dijo me lo dice cualquier pitonizo, eso no tiene gracia. Le voy a contar una cosa: yo fui el primer agente secreto en la historia de Colombia. Entonces le dije: señor, tiene toda mi atención. ¿Cómo le dicen a uno un tipo que es el primer agente secreto? Yo no conozco ningún agente secreto. Claro que uno no los conoce porque son secretos. Entonces aquí están infiltrados y de pronto uno no se da cuenta. Pero en ese caso, un señor mayor, en ese caso tenía alrededor de 65, 70 años, me sale con una perla de esas. Y yo dije: este man no es raro, no es delirante, no está loco, de pronto tiene algo para contar. Y empieza ubicándome a finales de la Guerra Fría, empieza ubicándome en ese contexto histórico de los años 70, de las dictaduras de extrema derecha del cono sur, con un conocimiento total. Sabía cómo llamaba el presidente, sabía cómo llamaba el ministro de guerra, sabía cómo se llamaba, tenía claridad total de todo lo que estaba pasando, y me empieza a decir que él fue encargado de una misión que era rescatar presos políticos de todas estas dictaduras que estaban acabando con la inteligencia local. Bueno, pero ahí se me adelanta Emilio a la próxima pregunta. Cuando yo llegué a la novela, me encontré con cosas que yo no conocía, una época que yo decía, pero ¿esto cuándo fue?
ese tema de los sindicatos y los grupos al margen de la ley. O sea, cómo se llegaba a eso, cómo una persona que entra en un sindicato termina, digamos, en un grupo revolucionario, un poco, y esa relación que estás diciendo de rescatar presos políticos de otros países, que eso me pareció a mí extraño ahí. Vea, yo le pongo el contexto. En los años 70, en la mitad de los años 70, había unas dictaduras atroces en varios países de América Latina. Estaba la dictadura en Chile con Pinochet, estaban saliendo de ese peronismo ya recalentado terminal y se estaba imponiendo la junta militar en Argentina. Habían dictaduras en Uruguay, había dictaduras en Paraguay, había dictaduras en Brasil y también había una dictadura muy asquerosa, muy horripilante en Nicaragua. Entonces, y esas dictaduras estaban apoyadas por Estados Unidos. Y Estados Unidos inventó una operación que era la Operación Cóndor. Y la Operación Cóndor lo que hacía era desterrar del panorama todo lo que oliera a izquierda, todo lo que oliera a comunismo. Era sujeto de ser eliminado. Entonces, en esa época las facciones de izquierda querían proteger a sus miembros. Eran izquierdas que creían en reivindicaciones sociales, eran izquierdas que creían en la lucha, estaban comprometidos con el cambio, no eran izquierdas narcoguerrilleras como las podemos identificar a partir de cierto momento, eran izquierdas comprometidas. Entonces, las ONG internacionales europeas que venían de Noruega, que venían de Hungría, que venían de Suecia, que venían pasando por Italia y pasando por Francia, tenían mucho dinero y eran países de izquierda democrática. Y ellos querían, si por lo menos no exportar la revolución, por lo menos sí defender a sus grandes cabezas de izquierda que las estaban aniquilando en América Latina. Las estaban borrando del mapa, las estaban exterminando. Entonces los profesores universitarios, los sindicalistas, los intelectuales, los políticos de izquierda estaban siendo acorralados, exterminados, estaban escondidos en guetos, se estaban muriendo de enfermedades, estaban muriendo de hambre, porque allá todo, en Argentina, todo lo que oliera comunismo lo exterminaban, o sea, cortaban la mano, torturaban y después preguntaban. Entonces esta gente dijo, busquemos países neutros que nos puedan ayudar. Entonces detectaron a Venezuela, detectaron a Colombia y detectaron que aquí habían movimientos de izquierda fuertes que de hecho se le oponían al presidente de la época, al presidente Alfonso López Michelsen, y aquí los paros más grandes se los hacían las centrales obreras, sindicatos. Entonces ellos ¿qué hicieron? Le metieron una cantidad, en esa época no había euros, le metieron una cantidad de dólares a todas estas centrales obreras y empezaron a perfilar personas que fueran inteligentes, osadas, que fueran capaces de pasar desapercibidos, en otras palabras, que cumplieran el perfil de un espía. Captaron mucha gente en todos estos sindicatos, en Venezuela y en Colombia, y primero los perfilaron, los entrenaron, los olieron, les dieron vueltas, aplicaron inteligencia para captar el personal y después se la tiraron de frente. Bueno, pero hay otra cosa que me llamó mucho la atención en la historia y es esa relación de la iglesia, de los curas, con los grupos de izquierda, o sea, con los revolucionarios. Sí. ¿Cómo termina la iglesia o los curas, como los llamas en el libro, involucrados en este tipo de... Es que a mí me impresionó esa historia. En esa época, precisamente a finales de los 60 y a principios y a mediados de los 70, había un grupo de curas que, influenciados por la Revolución Cubana, que se instaló a finales de los 50 y se consolidó en los 60, formaron un grupo de curas motivados por los aspectos sociales. Ellos decían que la iglesia tenía que salir de las catedrales, tenía que salir de las iglesias y se tenía que meter en el campo, con el campesino, con los maestros, con el obrero, con el empleado, que tenían que irse para las fábricas. Y ese grupo tiene unas vertientes que se ha llamado la teología de la liberación y otros lo llaman el grupo Golconda. Ese grupo Golconda era un grupo de curas sensibilizados, habían estudiado en Europa,
estaban sensibilizados con estas doctrinas de izquierda, las figuras de Fidel Castro, las figuras de Che Guevara, eran muy influyentes para ellos y tomaron una gran sensibilidad social que algunos dejaron de ir hasta el extremo de volverse guerrilleros abiertamente. El padre Camilo Torres, que era capellán de la Universidad Nacional, que era un hombre de muchísimo respeto, que venía de la altísima burguesía bogotana, que era descendiente hasta de presidentes, allá fue a dar a la guerrilla y en el primer combate lo mataron. Pero había otro grupo de curas sensibles por el aspecto social que también se dejaron involucrar. Entonces primero predicaban desde las escuelas, desde las parroquias chiquitas de los pueblos, pero después se fueron metiendo en la militancia. Y entonces en esta historia se cuenta la historia de unos curas amigos de él y esa forma tan impresionante como ellos hacen los operativos. Y los operativos inicialmente era engañar, por ejemplo, farmacias para llevar fármacos, no droga como narcóticos, sino fármacos para tratamiento de la leishmaniasis en la selva, todo eso. Y entonces, ¿qué ocurre? A mí me impresionaron las historias, porque es que esta novela se puede leer como una novela política, como usted la está dirigiendo, hacia lo político, pero se puede leer como una novela de acción. Porque es que es impresionante las acciones que estos personajes hacen para lograr los objetivos. O sea, créame que a mí me dio trabajo ponerle freno a la secuencia narrativa para no saturar de acciones y para tratar de intercalar acciones con pausas para que el lector pudiera respirar, porque si yo sentía que no estaba respirando cuando estaba escribiendo, porque eso es una acción detrás de otra, y ustedes vieran estos curas haciendo operativos para lograr lo que querían, y cuando les tocaba matar, mataban. Es impresionante, está documentado. No pongo nombres, pues, pero conozco los nombres de los protagonistas. No, porque esto no es un libro de historia. Entonces no lo referencio con el nombre propio, pero sí cuento las acciones. Bueno, no es un libro de historia, pero volvemos a lo que estaba diciendo inicialmente. La historia realmente se cuenta. Cuando yo leo este libro, empiezo a tener conocimiento de un montón de atrocidades que se cometieron en el pasado, pero que vienen de la ideología, lo que para Clemen es el tercer paisaje que cada uno maneja, o sea, hechos que marcan. Entonces, esta persona que te cuenta esta historia tiene un tercer paisaje que ha recorrido su vida a raíz de empezar a trabajar en un sindicato y terminar involucrado y creyendo en una ideología, porque lo que en un momento hablé con Emilio, todo se valía, o sea, era una ideología de todo es válido. Cómo llega esta persona, poco a poco va caminando por distintas operaciones y termina metido de lleno en la guerrilla, a ver cómo un cura mata a una persona y se vuelve insensible. Lo que pasa es que no es que sea insensible, sino que cree en esa forma de lucha. Ellos manejaban en esa época una frase que se llamaba: por la revolución, todas las formas de lucha. Cuando usted le dicen todo es válido y todas las formas de lucha con tal de lograr la reivindicación del pueblo, todo es todo. Tiene que mentirle a su madre para hacer un operativo, tiene que quitarle la platica a su madre, como pasó ahí, tiene que llegar al crimen, tiene que llegar al silenciamiento del opositor, tiene que mentir. Hágalo, eso es válido porque son todas las formas de lucha para lograr la revolución. Y esta gente, eso se le va metiendo en las células, eso va entrando por ósmosis, porque esa gente tiene una capacidad de capturar, de reclutar, de convencer. Pues ahora convencen de otra forma, ahora le ponen un fusil a un peladito de 15 años y se va para el monte. O le pagan 2 millones de pesos, hasta con prestaciones, para que se vaya para el monte. En esa época no, era mucho más sutil, habían reclutadores. A mi barrio iba un muchacho hablar de fútbol, hablar de mujeres y infiltrar los bailes para tratar de que nos volviéramos guerrilleros. Él era de la JUPA, Juventudes Patrióticas, y él llegaba y al principio era muy amable, muy bailarín, muy conversador, repartía cerveza, repartía cigarrillos, un bacán. Y todas las conversaciones de fútbol, de mujeres, de carros, del mundial, derivaban en la revolución. Y entonces uno todos los días estaba hablando de revolución con él y a lo último uno estaba hasta captando ese lenguaje y ya estaba hablando como ellos. Esos reclutadores eran inteligentísimos, estaban entrenados, y le cuento más que yo creo que al doctor Escobar Giraldo le pasó también. A mí me ofrecieron una beca en la Patricio Lumumba, usted también.
pero en Medellín reclutaban en el Marco Fidel que yo estudiaba, nos ofrecieron becas para estudiar medicina en la Universidad Patricio Lumumba en Rusia. ¿A usted también le tocó? Nosotros no me fuimos, ¿por qué? Pues ¿qué carajo voy a estar haciendo yo en Rusia a esa edad, lejos del hogar? En la casa tenían con qué pagarnos la universidad, entonces a mí nadie me ocurrió. Pero dos compañeros de mi colegio fueron a estudiar, el uno ingeniería mecánica y el otro medicina a la Patricio. Y también había becas para Cuba, pero eso no era tan gratuito. Usted sí lo formaban como médico o lo formaban como ingeniero, lo formaban, pero ¿cómo le quedaba el lavado de cerebro, la ideología? Esa gente lo manejaba en forma. Tenían herramientas para convencer a la gente de esto. Este tipo le pasó lo mismo. Este tipo era un hombre que venía de la orfandad y de la pobreza, porque ahí contamos en el libro una forma impresionante que yo no quise quitar de la historia de cómo fue la infancia de él. Todo, cómo muere el papá, cómo muere la mamá, cómo empieza él a transitar por hogares de paso y sin estudio, lo echan de todos los colegios, era un problema, hasta que alguien le ofreció trabajo por ahí de mensajero en un sindicato y rápidamente lo empezaron a perfilar. Rápidamente vieron que era un hombre muy atractivo, pues que era un hombre que no era repelente, que era atractivo, que hablaba bien, que se adaptaba a las situaciones, sabía respetar, y entonces le pusieron una novia de fachada. Usted quiere capturar un pelado de 17, 18 años, pongo una vieja bien bonita y bien buena y bien conversadora y bien querendora de 22. Eso fue lo que le pusieron una muchacha que lo fue enamorando y ese hombre se metió un encoñe por esa vieja. Pero así, esa famosa palabra que no nos debe aterrar del encoñe, que eso es una enfermedad que lo pone a uno a hacer cosas. Y entonces este man en ese encoñe sigue la rumba de la muchacha, lo que él pensó que era un acto de amor, lo estaban reclutando. Pero espérate que te interrumpa porque ahí hay un tema. Está muy bien que él llegó allá por medio de ella, pero él empezó a creer en esa ideología, que es lo que pasa mucho ahora. Y acá hay un politólogo que habla del triángulo de la guerra, y en el triángulo de la guerra el objetivo secundario es la población, porque el objetivo principal es esa lucha que hay con el gobierno o con un ideal. Cuando una de las cosas del libro es que se llega a una tragedia que ocurrió acá en Colombia, pero uno no sabe que va a llegar a esa tragedia. Entonces, cuando se llega allá, es impactante, porque hay muchos libros que cuando uno los coge, uno sabe, vamos a hablar de violencia en tal época, pero en este libro no se está hablando precisamente de eso, sino cómo se llega a eso. Entonces, ahí quiero llegar a este tema de por qué los grupos armados utilizaban las torres de energía y los oleoductos para estar contra el gobierno, cuando realmente terminaban era contra la población. Y esta pregunta la hago porque a raíz de esa mentalidad de acabar con torres de energía y oleoductos, se llega a lo que yo considero es la esencia de esta novela. Contanos sobre eso. Lo que pasa es que hay una transición muy interesante. Cuando él estaba de espía, de agente secreto en la Guerra Fría, su misión era rescatar presos políticos, y eso está lleno de aventuras. Saca presos políticos de Argentina, pasan mil cosas, saca presos políticos por Brasil, se va. ¿Qué le parece la aventura en Nicaragua? Cuando saca una cantidad de gente allá, pero eso a uno le llueven las balas. Cuando termina la época de las dictaduras, el hombre era un camuflado, era un infiltrado, él estaba enseñado a mimetizarse, pero no era un tipo de fusil, él no era un tipo de armas, aunque le había tocado matar. Y entonces estaban encartados con él, porque dijeron, este hombre está muy entrenado, ha recibido demasiado entrenamiento, pero ya no hay espionaje que ponerlo a hacer, ya no hay que mandarlo a rescatar presos políticos porque ya no hay dictaduras. Ya había llegado la democracia argentina, la dictadura en Chile seguía muy fuerte, pero ya se había acabado la operación Cóndor. Entonces dijeron, ¿qué hacemos con este man? Y el man no era guerrillero de pistola, de fusil, sino de inteligencia. Entonces empezaron a notar que como uno de los modus operandi de ese grupo guerrillero era dos: atentar contra las torres de energía y atentar contra los oleoductos. Empezaron a notar que volaban torres de energía en sitios
donde ellos no operaban. Entonces la guerrilla se preocupó y dijo, viste, si nosotros somos los que tumbamos torres, ¿por qué tumbaron en ese pueblo y nosotros nunca hemos ido a ese pueblo? Que la guerrilla, que la guerrilla, que la guerrilla. Entonces lo mandaron a él a que se infiltrara y él se infiltra en ese pueblo y hace la investigación de quién era el que estaba haciendo la explosión de las torres y descubre que eran un cartel de la corrupción más abyecta en un pueblo cualquiera de Colombia, en varios pueblos. Entonces él hace una investigación muy interesante y él llega al diagnóstico. Pero entonces él vuelve y otra vez se queda como sin nada que hacer. Entonces dijeron, vamos a hacer un atentado contra el oleoducto, que es nuestra forma de expresar nuestro repudio contra el sistema, desangrando el aparato circulatorio del sistema, que es el petróleo, y con eso nosotros hacemos toda la propuesta y ponemos en pertinencia nuestra justificación de lucha, y lo mandaron a infiltrarse a un pueblo donde iban a hacer un atentado. Y entonces a él lo mandaron 3 meses antes, el hombre llega, monta una tienda, se va con otro que monta un puesto de salud allá, empieza a interactuar con la población, se va haciendo amigos, se consigue una noviecita, con este toma trago, con este juega billar, y va interactuando, y cuando llega el día del atentado, se presenta una cosa impresionante con los cuales ellos no contaban, que era el daño colateral. Entonces ellos pretendían acabar con el oleoducto, pero no contaban con que una falla de cálculo se les iba a ir por otro lado y terminaron muriendo más de 100 personas y quedando más de una población completamente destruida. Ese es el punto de corte de la novela, porque es el acme, es la parte de crisis de la novela, porque eso le genera una profunda crisis a él. Él dice, pero hombre, ¿cómo es posible que más de 100 personas que yo llegué a querer tanto, yo haya sido el que causé esta muerte de toda esta gente? Y eso le genera una revisión interna muy profunda. Entonces se volvieron a encartar con él, porque dijeron, es que este es un gran espía, pero ya está lleno de culpas, porque con los años se está volviendo débil. Entonces lo mandaron para Cuba. Pero bueno, deteniéndonos un poquito en el tema del oleoducto. El capítulo donde se habla de este daño colateral está muy bien escrito y crea ese paisaje, crea el paisaje como una serpiente, es como un monstruo que se sale de su cauce o de lo que estaba planeado. Y uno alcanza a sentir ese dolor del personaje, de ver cómo se calcinaron niños, cómo se calcinaron familias, que es ahí donde se forma la arista de ese triángulo de la guerra del que les hablaba, porque es la población civil, un pueblo donde ahí se habla que no hacían sino jugar parqués, tomar, o sea, no era un pueblo humilde, termina destruido. Entonces yo quiero que nos cuentes cómo logras mostrarnos ese paisaje tan claro de esa catástrofe. Bueno, ahí vienen pues los elementos del arte escritural. Cuando yo capté que ese capítulo era muy sensible cuando lo escuché hablar. Cuando lo escuché hablar, el hombre se quebró. Y lo que él me contaba con fanfarronería en las primeras partes, yo soy el chacho, yo era muy inteligente, yo era muy hábil, yo, que era un ego impresionante, y en realidad eran aventuras que lo hacían reír a uno. Pero cuando él llega y nos cuenta esta parte donde el daño colateral le dañó hasta su propia forma de ver el mundo, el hombre se quebró. El hombre decía, usted no sabe, la gente se queja de los efectos secundarios y de los daños colaterales. Daños colaterales, ustedes no saben qué es eso. Yo sí sé qué es eso. Entonces yo vi que el hombre se quebró y vi la sensibilidad que tenía. Entonces yo dejé eso en remojo y me documenté. Fui y estudié históricamente el hecho, eso está muy documentado. Hay comisiones de la verdad que lo han estudiado por todos los lados. Lo estudié y tuve la fortuna de haber hablado con él que estuvo presente, y tuve la oportunidad de interactuar con personas que habían sido víctimas. Porque muchas de esas víctimas se recogieron en un barrio que queda yendo para Robledo, que se llama Carambolos.
mucha de esa gente fue a dar allá y yo tuve, a través de unas conexiones con una empleada del servicio que tenía familiares allá, tuve la oportunidad de preguntar sin abrir heridas, simplemente conversando, simplemente tratando con respeto de entrar en la historia, tuve la oportunidad de captar un poquitico de esa sensación del victimario y de la víctima, además de la documentación que establece la lectura, la investigación, porque es que el novelista puede actuar por intuición o puede actuar por memoria, pero si a la intuición y a la memoria le mete método y hace un estudio de campo y se documenta, yo creo que mejora su carácter escritural. Eso fue lo que traté de hacer allá. Traté de entender que el punto culminante de la historia era ese. Y entonces traté de hacerlo a la altura que se merecía, con el respeto, con la descripción, con el uso del lenguaje, con las precisiones históricas y captando el sentido tanto de las víctimas como del victimario, para tratar de hacer un capítulo doloroso que me dolió. Es más, yo pensé que ahí tenía que terminar la novela, pero en conversaciones que tuve después con el señor, descubrí que su vida después de eso, estaban encartados con él, entonces lo mandaron para Cuba. Y en Cuba conoció una muchacha, una colombiana, de la cual se enamoró. Ella tenía, la familia tenía empresas aquí y entonces lo normalizaron, como que lo jubilaron. Él es un espía, un guerrillero no ejecutor, pero jubilado. Entonces se vino para acá a morirse de aburrimiento porque lo que le gustaba era la acción. A él lo que le gustaba era la infiltración, la mentira, a él lo que le gustaba era la intriga. Y aquí vino a morirse de pereza. Entonces, ¿qué pasó? Se puso a manejar empresas, aumentó 40 kilos, se volvió un viejo gordo, lento, aburrido, se volvió alcohólico, dañó el matrimonio, le pasó de todo y eso ocupaba 20 años de su vida. Por eso fue que incumplió uno de los preceptos de la norma del manual del buen espía, que era contarle a un extraño una historia. Él un día, de la forma menos pensada, me la contó a mí. Simplemente de pronto tuvimos buena empatía, buena energía, buena coordinación dialéctica, nos entendimos bien y me soltó toda esa historia, que él no debía haber hecho eso. Y menos a un escritor, y menos a un escritor bien chismoso. Él no debía haber hecho eso. Pero yo le pedí permiso, pues esto no es una cosa oculta. Cuando él se iba a ir para Europa, él me dijo, bueno, llegó el momento de hablar, venga, yo le cuento pues los huecos que usted tiene, porque en la primera parte de la historia 2 botellas de whisky hicieron todo el daño que tenían que hacer en la memoria. Entonces yo lo perseguí para que me llenara unos espacios que tenía vacíos y le dije, venga, esto necesitamos. Entonces me comprometió a que lo dejara 5 años guardado. Me dijo, yo no voy a contar, yo me voy para Europa, yo no vuelvo. Pero, ¿qué quieres saber? Entonces me contó ya la parte final del libro, que yo pensé que terminaba en esa explosión. Pero después descubrí que el aburrimiento también puede ser novelable. Entonces ahí se matiza de humor, resuelve la historia de su hermana, que es tan importante, resuelve su propia historia de frustración porque dejó de ser el chacho que fue entre los 20 y los 40 y ahora era un viejo aburrido, barrigón, irrelevante, que no teníamos muchas motivaciones. Pero, a ver, ahí hay un tema que pues es inevitable, al menos para mí, cuando leo una novela independiente de la época, tratar de traerla un poquito a la realidad actual. Y viéndolo a él como un personaje que llegó a un sindicato y que terminó metido en todo eso y que ya después quiere volver a su vida, lo difícil que es la reinserción. Y no solamente por las oportunidades que puede tener una persona afuera, sino por la mentalidad que ya está dañada. En el caso de él, aunque él lo intentó, para él matar se le volvió normal. O sea, si alguien no está funcionando o no está haciendo lo que debería hacer, se desaparece. Entonces, ¿considerás que es difícil para una persona que estuvo ya en el campo de la batalla volver a ser un ciudadano normal? Pero no solamente para él, ese es el síndrome del jubilado. Todo jubilado tiene ese síndrome. ¿Qué voy a hacer? Yo era el doctor importante y operaba 20 pacientes por semana y ahora yo no opero a nadie, nadie se alivia por mí, ya nadie me llama, ya nadie me dice doctor, o sea, la jubilación como síndrome tiene impacto. Y los guerrilleros o los espías también se jubilan. Estas son las memorias, es que se debería haber llamado Memorias de un espía jubilado. Lo que pasa es que el título pues es más bien le quita un poquitico de importancia.
pero en realidad es eso. Entonces, ¿él qué hacía? Él durante 20 o 30 años tuvo grandes escenas de acción que no son comunes para el ciudadano común. Entonces, por ejemplo, yo como médico me jubilo, con seguridad que en una cooperativa me dan unas horas de consulta o me dan procedimientos. Pero uno, ¿qué hace con un guerrillero jubilado? ¿Qué hago con ese man? Lo que pasa es que es diferente porque en esta época no creo que se puedan jubilar. El que se retira lo buscan. Entonces sí es muy particular que este se haya podido jubilar. No, incluso en el libro se cuenta la forma como lo jubilaron. Entendieron el trauma de guerra que había tenido. Incluso él hace una propuesta muy interesante ahí, que él dice que los falsos positivos no fueron en el gobierno tal, sino que se generaron 10 años antes en el gobierno tal, porque a partir de este hecho aparecieron 30 o 40 muertos, encanados, torturados, que nunca habían estado allá. Nunca habían estado. Entonces decían, los responsables del atentado oleoducto de tal población fueron tales y los capturamos, y estos manes se rascaban la cabeza y decían, pero si yo fui el que hizo ese operativo, ¿quién es este man? ¿Por qué confesó que lo había sido? Los primeros falsos positivos registrados. Pues me imagino que en los conflictos armados colombianos hay falsos positivos desde siempre, pero así de manera sistemática, este hombre dice, vea, ustedes están hablando de esto lo conocí yo 10 años antes. Entonces él narra eso. Él entra en una crisis muy tesa, porque él hacía un oficio que ya a esa edad no podía hacer. A él lo jubilaron porque vieron que él había sido muy leal, que él había sido muy comprometido con la causa, muy eficiente. Este man es un héroe de guerra para ellos. Este man es un héroe, porque este man lo recuerdan en los sindicatos y en las centrales obreras como un hombre que transformó las relaciones internacionales de la izquierda histórica. Y como tal lo respetan. El hombre alcanzó a estudiar, él no estudió en sus primeros años de formación, pero él estuvo en Europa formándose en sindicalismo, formándose en estrategia política, en administración de Estado, y después cuando se fue para Cuba, para matar el aburrimiento, terminó estudiando, creo que hasta artes o no sé qué, y después cuando se consiguió la esposa que el papá tenía unas empresas, él hizo hasta diplomados en administración y en cosas, porque él terminó por allá manejando unas servitecas y unas cosas de esas. Entonces necesitaba hacer balances y manejar PIGs y cosas de esas. El hombre era extremadamente inteligente y tuvo una formación, no digamos que tan rigurosa como la de cualquiera de los profesionales que somos nosotros, pero sí aprendió mucho en todos esos diplomados y en todos esos cursos que hizo a través de su vida. Entonces el hombre se revisa. ¿El libro qué es? El libro empieza en la primera página diciendo, hay personas que tienen la capacidad de volver una porquería todo lo que tocan. En realidad yo lo había escrito como de volver mierda todo lo que tocan, pero a la editora no le pareció muy buena idea. Entonces dice, hay personas que tienen la capacidad de volver una porquería todo lo que tocan. Yo soy una de ellos. Soy una de esas personas, porque el hombre a los 60 y punta, cuando hace toda esta revisión de la memoria, toda esta reconsideración de sus actos de vida, él mira desde para atrás. La novela es un largo flashback donde él mira y descubre que hizo cosas buenas, regulares y malas. Pero hay una cosa que me llama la atención, es cómo él no vivió con miedo después, porque en la novela no se ve el miedo de él cuando se va para Cuba, cuando trata de volver a hacer su vida, no teme que, o sea, porque él le cuenta la historia a Carmen y digamos que rompe un pacto de silencio. ¿Cómo no tiene miedo? Yo le contesto con mi propia experiencia. Cuando yo era médico general y tenía una emergencia obstétrica, un parto difícil, yo literalmente tenía que botar los pantaloncillos del miedo. Cuando empecé a estudiar ginecobstetricia y tuve un entrenamiento día y noche con casos difíciles de obstetricia, se me quitó el miedo. Es exactamente lo mismo. Si yo no quiero matar a un hombre, pero me toca matar, pierdo esa inocencia la primera vez y puede que se me vuelva paisaje. Y puede que ya no me importe. Los primeros partos me quitaban el sueño. Las primeras histerectomías, sacar la matriz, cuando yo era muy joven, me producían angustia. Yo sí seré capaz de hacer esto bien hecho, yo no iría a dañar a una persona con esto. Y ahora al final, yo soy el que opero en el hospital por la experiencia de 40 años que tengo en esto, las que opero las señoras de 150 kilos con úteros del tamaño de un balón de basquetbol. Y lo miro con respeto, lo miro con entrenamiento, lo miro con distancia,
pero lo miro con empoderamiento porque se me quitó el miedo. A este man se le quitó el miedo de enfrentar esas situaciones. ¿Qué le parece la fuga en Nicaragua manejando ese bus? Manejando ese bus, todos nosotros nos meten en un bus con 40 guerrilleros recuperados de la cárcel, 40 intelectuales de izquierda recuperados de la cárcel, con el ejército de Somoza dando bala al lado y lado, con los atentados callejeros, y este man manejando el bus, vea, manejando el bus, sacándole el cuerpo a las balas. ¿Por qué lo hizo? Porque era hábil, porque se le quitó el miedo. Es que usted puede negociar el miedo con el entrenamiento, o con la osadía personal, o con el irrespeto por el otro. Pero el miedo se negocia, porque si todo el mundo tuviera miedo, nadie ejercería las funciones. ¿Qué le parece un tipo limpiando vidrios en el piso 20 de un edificio? Sí, pero es distinto. Es distinto uno estar en un conflicto armado, Sí, claro. y tratar de salir de ese conflicto armado. Se entrenó. Se entrenó. Ahora, es que eso es lo que yo pienso que es muy valioso de esta novela, porque es un recorrido no solo por la historia, o sea, es un recorrido camuflado por la historia de Colombia, pero también por el paisaje interno de esta persona que ya pasa, pierde la inocencia, o sea, pierde la inocencia totalmente, y al final cuando dice, bueno, esto no es un tema, no es una lucha ideológica, es una lucha que está trayendo sangre y dolor, se retira, pero ya su interior no lo deja estar en paz. Él permanentemente recuerda ese dolor de estas personas que murieron inocentemente con la explosión de este oleoducto. A él se le quita el miedo, pero le aparece otra sensación peor, que es la culpa. La culpa ha generado las más grandes novelas de la historia. Entonces a él lo coge la culpa y lo derrota, a él lo muele, lo tritura la culpa. De hecho, esta es una novela, si usted me pone a buscar un tema, esta es una novela sobre la culpa. En realidad, el miedo no le importa a él, pero la culpa sí. La culpa fue la que le hizo hacer todo lo que hizo al final, las malas decisiones que tomó. Él al principio no tenía ni miedo ni culpa, él creía que estaba haciendo lo correcto y él lo hizo lo correcto. Entonces hay que matar a un sindicalista porque es un depredador sexual de niños y porque está robando el sindicato. Buen muerto, tin, lleve. Y le parece que es ético hacer eso. Pero cuando a él se le mueren 100 amigos de la población que él enamoró y que lo quisieron y lo respetaron, y simplemente las directivas dicen que es un daño colateral, dice, yo no voy a asumir eso como un daño colateral, porque a mí se me dañó el sueño y se me dañó el llanto y se me dañó la vida. Entonces para mí eso no es un daño colateral y a él lo derrota la culpa. Claro, es que Colombia está llena de daños colaterales y de dolores colaterales. Yo en la novela también rescato mucho el lenguaje que Emilio utiliza, porque la narración no para, lo lleva a uno, y esa mezcla creativa, porque aunque fue una anécdota que te contaron, una historia que te contaron, pasa al otro lado. Ese proceso que alguna vez contaste de una novela que lleva mucho tiempo, que le hiciste muchas correcciones, cuéntanos esa parte, porque es una novela de 120 páginas, pero son 120 páginas donde inevitablemente uno vuelve a una época, y inevitablemente se va a meter a Google a buscar, a mirar qué pasó con esta gente, sobre todo pues como en la parte de la tragedia, que uno dice qué pasó, o sea, cómo el olvido nos llega de esta manera. Y por eso, hablando hace poco sobre por qué seguimos escribiendo sobre la violencia, porque la violencia en Colombia ha tenido muchas ramas y ha tenido muchos daños colaterales, y estas personas que son las que tienen la fractura en su vida son las que ahora cuentan la historia. Contanos todas, ahora ya llegando a la parte literaria otra vez, ¿cómo fueron ese montón de correcciones que le hiciste a la novela, que eran 200 y punta de páginas? Cuando el Señor se sentó conmigo y me compartió la historia, yo pensé en ese momento que había sido bendecido por la providencia y que me había caído del cielo una historia impresionante que yo, como pichón de escritor, no podía dejar pasar y tenía que ser coherente y tenía que trabajarle. Y dije, esta historia me la regalaron. Entonces yo escribí la historia. Es que usted sabe que la novela tiene componentes muy claros. El personaje fundamental, la historia son fundamentales, pero hay cosas de estructura y hay cosas de lenguaje.
La historia no tengo dudas, aunque había tomado malas decisiones porque se me fue la mano en entusiasmo y metí unas historias por volver la novela intensísima, que la gente no respirara, la saturé. Entonces al principio la historia era un libro de 250 páginas lleno de aventuras y yo decía, no, esta es una novelaza y con personajes muy fuertes. Pero yo creo que los editores en su sabiduría la filtraron como la tenían que filtrar y había algo que todos la veían. Yo tengo las cartas de rechazo donde me hablan de lo poderoso que puede ser la historia del personaje, pero me critican la saturación y me critican el lenguaje. Eso fue en el 2005. Eso fue son 20 años de camello. Entonces empecé a trabajarle a la historia y le pongo otro ejemplo. Mientras yo trataba de encontrar mi verdadero desarrollo en esta novela, publiqué otras 10 novelas. Publiqué toda la colección de 7 libros de Tornado. Publiqué las 3 novelas de la trilogía médica, de la, ¿cómo se llama la cosa? La trilogía perversa. Saqué libros de cuentos, saqué libros de pedagogía literaria, hice todos esos libros que algunos conocen. Y este libro nada que salía. Entonces este libro nunca me han echado tantos piropos como en este libro, piropos para decirme que no. Se ve la factura literaria, se ve el oficio, se intuye todas las palabras que le ponen a uno en las cartas cuando le devuelven los libros. Una bacanería. Y entonces yo decía, no, me está echando muchos piropos, viene el rechazo, viene el rechazo, viene el rechazo. Vino el rechazo. Entonces me pasó eso, entonces dejé enfriar muchas veces la novela, la dejé enfriar, la volví a reescribir, algunas veces a corregir las partes problemáticas, pero entonces empecé ya a reescribir y un día sí cogí la tijera y saqué una cantidad de capítulos que no eran malos, pero que yo creo que le sobraban a la novela. Es como la famosa anécdota de los senos, que los senos, 1 es muy poquito y 3 son demasiados. Los senos proporcional y simétricamente son 2. Pasa lo mismo con la novela, le estaban sobrando senos, le estaban sobrando capítulos. Esos capítulos se cogieron, se reescribieron y se volvieron cuentos o se volvieron hasta crónica periodística. Algunos de los capítulos que me sobraban. Y entonces le quité los capítulos que me sobraban y seguía siendo problemático. Entonces ahí yo dije, no, aquí lo que me está faltando es edición de estilo. Aquí lo que me está faltando es edición de estilo. Porque todo lo que me han dicho lo he integrado. Pero entonces me falta algo en el oficio escritural que es el lenguaje. Entonces entonces me dejé intervenir. Traté de ser humilde, traté de ser abierto y dije, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces cogí correctores, usted me ayudó demasiado, cogí correctores que me dijeron, bueno, pero es que usted habla mucho, déjese ayudar, no se apegue a las frases, hombre, pero deje esa avaricia conceptual, esa avaricia fraseológica. Entonces le dijo, bueno señora, bueno, eche cantaleta, pues, pero entonces empezamos a sopesar y vimos que en realidad la novela disminuía tamaño de 230 a 140, pero empezó a crecer. Esa novela empezó a crecer. En ese momento, cuando yo consideré que estaba lista, tuve la fortuna de encontrarme con mi buen amigo el rector y le dije, tengo una novela, y me dijo, pásemela. Se la tiramos a un profesor y usted escuchó el entusiasmo de ese profesor lector. Ese profesor es el lector profesional que más emoción ha expresado en una novela mía. Entonces yo dije, ¿será que ya? Entonces pasó a la segunda fase, que fue la valoración editorial, y también hubo gran entusiasmo y un apoyo total, y entonces hoy la estamos presentando, la presentamos en Medellín. La novela ha tenido muy buen apoyo, he tenido ya retroalimentación de lectores que me han dicho que les gusta que me haya salido de un registro que yo ya tenía identificado, o sea, no había conformismo con mi forma de escribir. Claro que cuando vuelva a escribir a Tornado, me imagino que seguiré haciendo las aventuras de Tornado como Eman trabaja, y las de Hospital, pero esta es un registro completamente distinto que parece escrito por otro escritor. Incluso un charlatán que ni tan charlatán de allí me dijo, ¿aprendiste a manejar la inteligencia artificial? No. Y le dije, sí, huevón, pero eso lo mandé yo a la editorial antes de que viniera la inteligencia artificial, hace como 3 años. Pues, yo ni siquiera sabía aprender un computador en esa época. Entonces, pero me lo dijo charlando, ¿no? No, pero a ver, yo quería decir algo. Esta novela es distinta a las otras,
aunque se maneja también ese tema que siempre te ha gustado, de la parte como de investigación, de por allá el crimen y demás. Pero yo sí considero que es una novela, yo soy partidaria de las novelas que cuentan lo que pasó en Colombia, yo sí soy partidaria de eso. Yo no tengo una negación con decir, ay, no escriban más de eso, no. Yo pienso que hay que seguir escribiendo, porque es que el dolor fue mucho, no fue un dolor que pasó una cosa un día y ya, es una cosa que se quedó en generaciones completas. Y esta novela hace parte de eso, hace parte de esa historia, de conocer la mentalidad que tiene una persona cuando se mete a una ideología, cuando cree en una ideología. Y en este caso de este espía, él pudo salir, pero hay gente que no puede salir. Y yo creo que se logró en estas 120 páginas y se quitaron 100 según eso, 130. Sí, digamos que sí, había mucha redundancia, habían artículos que sobraban, habían capítulos mal escritos realmente, o afanados. Pero se logra, o sea, se logra en estas 120 páginas, yo creo que se logra lo que Emilio quería contar, pero yo también entiendo que era mucha la información y esa es como lo que a uno siempre le dicen los profesores, reescribir, leer, dejar enfriar la novela, dejar enfriar la obra y cada vez va surgiendo la esencia de lo que se quiere contar. Bueno, ya con esto yo creo que cerramos. Los invito a los que no han leído la novela a que se la lean. Es de verdad de un lenguaje encarretador. Y es bueno revolcarse con ese pasado. ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, usted es un escritor muy hábil. Entonces mi pregunta es, ¿por qué le debemos creer que ese espía existió realmente? Nos queda pendiente una segunda conversación. Cuando él lea la novela, para poder hablar de cosas que conocemos los dos, porque ya cuando la lea, la conoce, podemos hablar, se va a dar cuenta que no me tiene que volver a preguntar eso. El señor existió, el señor existe, tiene 82 años, existe. No es como escribir la biografía de Jorge Isaacs, que hay un registro histórico, fue un personaje público. Este man fue un personaje clandestino. Él no va a salir con nombre propio en ninguna parte a decir yo fui el primer espía y lo van a entrevistar en Caracol o en Blue Radio por ser el primer espía. Ellos no hacen eso. Él cometió un desliz y después me lo autorizó. Pero cuando usted lea la novela, espero ser lo suficientemente convincente para que usted, con su experiencia y su inteligencia, entienda que el espía existió. El referente real, absolutamente real. Yo lo volví literario, pero tratando de captar toda esa esencia real. Además, no es problema si no es inventado. No es problema si no es inventado de que sea buen personaje literario. Entonces yo creo que voy a tratar de lograr un buen personaje histórico, que eso se lo ganó él, y un buen personaje literario que espero ganármelo yo. Además, si fuera inventado, es totalmente creíble, que es lo importante. Bueno, buenos días. Interesantísimo, pues ya he escuchado algo la vez pasada en el lanzamiento del libro en Envigado. Una pregunta que le quiero compartir es esa cuestión de los espías, siempre ese doble espía, siempre es como el santo grial de los espías, encontrarse el contraespía o el espía enemigo. O sea, encontraste algunas historias de este espía habiendo detectado otros espías o el famoso doble espía, que es como el trofeo a encontrar en este mundo del espionaje. Sí, ese es otro tipo de espía. Ese es el espía de la Guerra Fría, ese es el espía de John le Carré, ese es el espía de Frederick Forsyth, de esos escritores brillantes de los años 70-80 que hablaron del doble espía. No, este es un espía criollito, sencillo. Este tiene misiones
se infiltra, ese espía es porque asume una personalidad que no es la propia, una identidad distinta para unas misiones específicas donde él se infiltra y logra lo que le piden. Pero que yo sepa, no recuerdo que él haya tenido o que haya sido doble espía, no creo que lo haya sido, y tampoco tengo el conocimiento porque esa parte nunca la hablé con él. Entonces este no es el caso de un doble espía, es un espía con funciones determinadas en sacrificio de su propia identidad personal. Bueno, muchas gracias a todos. Felicitaciones. Muchas gracias por venir, les agradezco mucho.